Nuestro texto de hoy viene de Mateo capítulo 16, versículos 21 a 28. Oiga la palabra del Señor. Desde aquel momento Jesús empezó a enseñar a sus discípulos que él debía de ir hacia Jerusalén, allá para sufrir grandemente a las manos de los ancianos, los principales de los sacerdotes y los escribas, a ser muerto y al tercer día resucitar. Y Pedro le llamó al lado y empezó a reclamar diciendo: que no pase esto, Señor. Dios no lo permite. Esto jamás debe de pasar a ti. Pero Jesús se volvió y dijo a Pedro: ponte atrás mío, Satanás, pues tú eres un impedimento a mí. Estás colocando tu mente no en las cosas divinas, sino en las cosas humanas. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguien de ustedes quiere tornarse uno de mis seguidores, que nieguen a sí mismo, que toman a su cruz, que síganme. Pues aquellos que quieren salvar a su propia vida la perderán, y aquellos que pierden su vida por mi causa la encontrarán. Pues ¿de qué les adelanta si ganan todo el mundo, pero pierden su propia vida? ¿Y qué darán en retorno por su vida? Pues el Hijo del Hombre ha de venir con sus ángeles en la gloria del Padre, y Él pagará a todos conforme a lo que ellos han hecho. De veras les digo, hay aquellos parados aquí que no verán la muerte hasta que vean el Hijo del Hombre llegar en su reino. La palabra de Dios al pueblo de Dios. Gracias a Dios. ¿Cuántas veces nosotros estamos con la mente confundida, colocando más atención a cuestiones humanas que a cuestiones divinas? Era la preocupación de Jesús, que Pedro estaba colocando demasiada atención a preocupaciones de este mundo. No estoy hablando de que el Evangelio no se aplica a las relaciones y nuestras acciones en el mundo en que vivimos. La cuestión aquí es más que nuestras preocupaciones no son tanto de seguir la voluntad de Dios, los planes, las metas, los propósitos divinos, sino seguir las normas humanas del ámbito social, político, económico a nuestro alrededor. Nuestro enfoque queda en las cosas de este mundo, en contrapartida a los propósitos de Dios a ser activados en este mundo. Cuando no podemos colocar nuestra atención a los propósitos de Dios, nos estamos colocando en oposición a Él. Y felizmente, eso es más práctica nuestra que al contrario, ¿no? Pedro otra vez aquí está colocando la pata en la boca. Es norma en los evangelios ver Pedro saltando a frente de los demás para ser el primero en abrir su boca, para contrariar a Jesús, para hacer una pregunta esquivada por no comprender lo que Jesús había enseñado. Vez tras vez encontramos que Pedro es el primero en hablar, simplemente
actuando como portavoz de los demás. Nada especial en Pedro, a no ser que él era un líder entre ellos. Y el primero en abrir la boca. Y vez tras vez Jesús le tiene que contradecir. Le tiene que cambiar el enfoque, le tiene que abrir los ojos a entender mejor las intenciones de Dios. Pedro tenía una herencia referente a Mesías. Toda su vida había escuchado acerca de quién el Mesías debería de ser y qué debería de realizar. Mesías debería de transformar la realidad vivida de Israel en una nación de bendición, recibiendo la bendición de Dios y también compartiéndola a todo el mundo. El mundo debería de cambiar su perspectiva hacia Israel diciendo, necesitamos aprender de ellos cómo vivir y experimentar esa bendición de Yahvé. Pedro esperaba, como tantos otros, que el Mesías vendría a hacer alguna cosa como Gedeón, que alzó una trompeta en una mano, una torcha en la otra, anunciando la presencia de Dios y los enemigos de Israel saliendo corriendo, matándose uno al otro. O quizás como Elías en el Monte Carmelo, defrontándose en oposición a 450 profetas de Baal, 400 profetas de Asherá. Y Dios, Yahvé, demostrando de una forma clara que Él era el único Dios real. O quizás como en la época en que los asirios venían atacando Israel. Y en la noche escuchan un sonido que mal interpretan como siendo enemigos que no podrían superar. Y en medio de la noche salen corriendo con miedo. Y Yahvé realiza una gran victoria para Israel, mismo sin que sea necesario que alguien alza la mano. De alguna forma u otra el Mesías iba a venir y restablecer un mundo diferenciado, demostrando la presencia activa de Yahvé, inaugurando una nueva realidad. Pero en ningún modo se podía concebir que el Mesías iba a sufrir, ser torturado, desechado por los líderes entre el pueblo y muerto. Y Pedro, reaccionando como los demás 11 discípulos, viene a Jesús y lo toma de lado y dice, Señor, no, Dios no dejaría que tal pasara. Usted no puede morir. Es inconcebible. Y Jesús como que le interrumpa diciendo, atrás de mí, Satanás. Estás colocándose en oposición mía. Cállate. Tu papel en la vida no es para guiarme a mí, sino a seguirme. Las escrituras hebreas no tenían el concepto de un príncipe entre los demonios, entre los dioses de las demás naciones. No tenían el concepto de Satanás o el demonio como nosotros manejamos.
Pero ya en la época del Nuevo Testamento se había surgido tal concepto, o al menos en los textos del Nuevo Testamento, la personificación de toda agencia maligna, toda agencia en oposición a Dios. Empregan la palabra hebrea, Satanás, o el equivalente griego, diabolos, o algún otro término como Belcebú, para denominar que toda agencia antagónica a Dios era una sola. Y Jesús aquí toma de esa perspectiva y ayuda a Pedro a reconocer que él está actuando en oposición a Dios. Como si él fuera príncipe de todos aquellos que se oponían a los propósitos divinos. Atrás de mí, porque tú estás colocándote en oposición a los propósitos de Dios, pues tienes la mente enraigada en preocupaciones humanas. Luego Jesús mira a los 11 y llama la atención de todos y dice: si ustedes quieren tornarse seguidores míos. Oiga, Jesús está hablando aquí a los 12 discípulos. Hombres buenos, fieles. Aquellos que habían seguido a Jesús con más ímpetu que cualquier otro a lo largo de 3 años ahora. Escuchándole a Jesús diario, predicar, enseñar, siguiéndole con él mientras él ministraba, sanando y curando a tantos. Aprendiendo de Jesús y siendo testigos de todo el ministerio y las enseñanzas de Jesús. Les iba a incumbir a ellos tornarse el centro de todos aquellos que iban a seguirle a Jesús luego de su muerte. Jesús había colocado el énfasis de su ministerio en estos 12. Y ahora está diciendo que ellos tenían la opción de transformarse en discípulos. Toda su herencia de 3 años de ministerio no valía nada si ellos no cambiaran su modo de pensar, el enfoque de su perspectiva. Necesitaban quitarla de los parámetros mundanos y depositarla en los parámetros divinos. Tenemos ese problema también. Pedro aquí en los evangelios no es el único que piensa de forma equivocada. Él es portavoz de los 11, pero también representa a nosotros mismos. Nosotros que negamos a Cristo, que queremos decirle a Dios, no haga de tal forma. La forma más apropiada es conforme nuestra sabiduría. Hay que hacer las cosas de una forma más apacible a las fuerzas del mundo. Sería bueno ver todos los principios del Evangelio, pero vamos esperando
llegar hacia el cielo y luego entonces colocamos en acción. Pero Jesús no ve en sus palabras un esperar hasta la concretización del reinado de Dios en otra esfera, otro ámbito de la vida. Más bien Él quiere que nosotros realicemos la realidad del reinar de Dios en nuestras vidas hoy. Que hoy trabajemos en compasión, misericordia, gracia, reconciliación. Que hoy día el amor de Dios fluya en nosotros y por medio de nosotros. Pero queremos como Pedro decir, no, es que las normas de este mundo no permiten tal. Y Jesús nos dice, atrás mío. Si quieren convertirse en discípulos, hay que cambiar su mentalidad y empezar a actuar hoy día en conforme a los propósitos de Dios. Jesús no estaba pidiendo a los discípulos que ellos fueran con Él a Jerusalén para morir también en una cruz, para ser maltratados, torturados, lado a lado suyo. Estaba más bien pidiendo que convirtieran su forma de pensar hasta que sus vidas reflejaran los propósitos de Dios en contrapartida a los propósitos del mundo. Nos gusta hablar de presentar el Evangelio a aquellos que no conocen a Jesús. Pero la conversión de la cual Jesús está hablando aquí estaba direccionado a los 12, a sus seguidores más íntimos, más cercanos, que también necesitaban ser convertidos en su forma de pensar. ¿Somos tan diferentes nosotros? ¿Será que no estamos también tan atados a las normas de nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestra política, nuestra economía, que damos más atención a esas preocupaciones humanas, que damos a la preocupación de seguirle a Dios y efectivar la voluntad de Dios en este mundo, hoy, ahora? Si no es eso que estamos haciendo, como Pedro, estamos actuando simplemente en oposición a Dios, hasta que dejemos que Dios transforme nuestra forma de pensar, a que seamos seguidores de Cristo.